Bien, buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en que estén revisando esta clase. Para los que no me conocen, me presento, soy Matías Orellana, bien, soy kinesiólogo, soy docente de anatomía, por lo tanto hoy día les traigo la sesión o el laboratorio número 3, en la cual vamos a revisar la anatomía del miembro superior. Bien, entonces vamos a ocultar el video para que puedan ver todo. Bien, vamos a ver primero entonces osteología del miembro superior. Primero, vamos a ver el cíngulo pectoral. El primer hueso que vamos a revisar del cíngulo pectoral es la clavícula. Bien, aquí podemos ver dos imágenes. Una imagen que es de una vista superior o una visión superior, y una imagen que es de una vista inferior o de una visión inferior. ¿Bien? Lo primero que tenemos que reconocer en la clavícula es que tiene un extremo acromial, que es más plano, ¿sí? Y es más ancho, y un extremo external, que es más delgado y es más grueso. ¿Bien? Ahora, en la vista superior no alcanzamos a ver muchas estructuras, ¿bien? Pero sí en la visión inferior. Vamos a ir de lateral a medial. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, la línea trapezoidea, ¿bien? Más medial vamos a encontrar el tubérculo conoideo. Ya en el cuerpo de la clavícula vamos a encontrar un surco para el músculo subclavio, y en el extremo external vamos a encontrar una impresión para el ligamento costoclavicular. Siguiente hueso del cíngulo pectoral es la escápula, ¿no es cierto? Vamos a ver una vista anterior primero. Primero vamos a revisar los aspectos más generales de esta escápula. Vamos a encontrar un ángulo superior, un ángulo lateral y un ángulo inferior, ¿sí? También tiene un borde superior la escápula, un borde medial y un borde lateral. ¿Bien? Entonces ya podemos decir, ¿no es cierto?, si este borde es medial, este borde es lateral, y estamos viéndolo por una vista anterior, que esta es una escápula izquierda. ¿Bien? Ahora, en la cara anterior encontramos una gran fosa subescapular que comprende todo esto, ¿sí? Podemos encontrar la cavidad glenoidea, ¿bien?, que se encuentra en el ángulo lateral, y debajo de esta cavidad glenoidea, que se debería ver de mejor forma, o estrictamente podemos ver la cavidad glenoidea si viéramos una vista lateral, ¿sí? Acá podemos ver un tubérculo, ¿cierto?, que está justo inferior a la glenoides, ¿cierto?, que es el tubérculo infraglenoideo. ¿Bien? Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos una prominencia acá que se curva hacia lateral, y también podemos ver otra estructura que viene desde la porción posterior, ¿cierto?, de la escápula. Estas dos estructuras se denominan acromion y proceso coracoides. En una vista posterior, la escápula, tiene aquí los tres ángulos, ¿cierto?, el ángulo superior, lateral e inferior, y los tres bordes, ¿cierto?, el borde superior, el borde medial y el lateral. Esta sigue siendo una escápula izquierda. ¿Bien? Ahora, aquí también podemos revisar, ¿no es cierto?, la cavidad glenoidea, que como ya les dije, para ser estrictos deberíamos poder verla en una vista lateral, ¿sí? Y acá podemos ver también el tubérculo infraglenoideo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, encontramos una prominencia, ¿cierto?, que sobresale de la superficie posterior de la escápula, ¿cierto?, y que luego se dirige hacia anterior. ¿Bien? Eso se denomina espina de la escápula. Y la espina de la escápula, una vez que llega a la glenoides, se dirige hacia anterior, curvándose y ensanchándose, ¿cierto?, que se denomina acromion. ¿Bien? Ahora, esta espina de la escápula también divide la superficie posterior de la escápula, dividiéndola en dos fosas, una fosa infraespinosa que es bastante grande,
y una fosa supraespinosa que es más pequeña. ¿Bien? Vamos a la región braquial. En la región braquial vamos a encontrar al húmero. Bien, es un hueso largo, ¿cierto? El húmero, ¿cierto? Vamos a ver la vista primero anterior y luego vamos a analizar la posterior. Bien, presenta una cabeza, ¿cierto? Luego aquí tenemos esta línea punteada que está representando el cuello anatómico del húmero, ¿sí? Esta línea punteada, perdón, que está más abajo, más distal, es lo que se denomina cuello quirúrgico, ¿ya? ¿Por qué quirúrgico? Porque la artroplastía de hombro, ¿ya? En donde se genera o se reemplaza, ¿no es cierto?, toda la cabeza humeral por acero quirúrgico o titanio, se hace, digamos, a este nivel la sección para sacar la cabeza humeral. ¿Bien? Tenemos también un tubérculo menor que, si ustedes se dan cuenta, se va haciendo más delgado y menos prominente hacia distal, generando una cresta, ¿cierto?, del tubérculo menor. Lo mismo pasa con el tubérculo mayor. Tenemos un tubérculo mayor que se va hacia distal, desapareciendo, generando una cresta del tubérculo mayor. Entre estos dos tubérculos y entre estas dos crestas, tenemos un surco que se denomina surco intertubercular. ¿Bien? Luego ya en la diáfisis podemos encontrar una tuberosidad que se denomina tuberosidad deltoidea, producto de que el deltoide se inserta ahí y genera esa prominencia. Y ya en la epífisis distal vamos a encontrar un epicóndilo lateral más pequeño y un epicóndilo medial más grande. ¿Bien? Por lo tanto, ya podemos decir que este es un húmero derecho. ¿Bien? Ahora, el epicóndilo lateral hacia proximal, perdón, se convierte en una cresta supracondilia lateral. Y lo mismo pasa en el epicóndilo medial, ¿cierto? Que encontramos una cresta supracondilia medial. Ahora, también encontramos en la epífisis distal del húmero un capítulo que es proximal a él, vamos a encontrar una fosa que se denomina fosa radial, y medial al capítulo vamos a encontrar una tróclea humeral, ¿cierto? Que proximal a esta también encontramos una fosa que se llama fosa coronoidea. ¿Bien? Ahora, vamos a la vista posterior de este húmero. Tenemos la cabeza, ¿cierto? El cuello anatómico, el cuello quirúrgico, y también vamos a encontrar una de las estructuras que revisamos acá en la vista anterior, que es el tubérculo mayor. ¿Bien? Se puede ver ahí también el tubérculo mayor, tanto por anterior como por posterior. ¿Bien? Ahí está el tubérculo mayor. Ahora, en la diáfisis también vamos a encontrar la tuberosidad deltoidea, ¿ya? Ahora, en la tuberosidad deltoidea vamos a encontrar un surco que va a estar más o menos distal a esta tuberosidad deltoidea, que se denomina surco para el nervio radial, ¿ya? Porque por ahí va a estar deslizándose este nervio radial. Encontramos también los epicóndilos, el medial, ¿ya? La supracondilia, la cresta supracondilia medial. Aquí también encontramos la cresta supracondilia lateral y el epicóndilo lateral. Bien. Ahora, inferior y posterior, o distal y proximal a distal y lateral, ¿cierto?, a este epicóndilo medial, vamos a encontrar un surco, ¿cierto? Y también aquí es posterior, ¿bien? Un surco para el nervio ulnar, ¿sí? Y lateral a este surco para el nervio ulnar vamos a encontrar esta tróclea humeral que también podemos ver desde una vista o una visión anterior. Ahora, proximal a esta tróclea vamos a encontrar una fosa bastante grande que se denomina fosa olecraniana. ¿Bien? Vamos a la región antebraquial ahora. Vamos a encontrar dos huesos, ¿cierto? El radio, primero, que es el que vamos a analizar, y la ulna, que vamos a ver después. Vamos a ver la vista anterior también primero. Encontramos una cabeza radial, un cuello, una tuberosidad, un borde interóseo, ¿ya? ¿Por qué interóseo? Porque está hacia medial, y hacia medial encontramos la ulna, y la ulna, ¿cierto?, se encuentra medial,
entre ambos vamos a encontrar una membrana que vamos a ver más adelante, que es la membrana interósea, ¿cierto? Que va a estar insertándose en este borde interóseo tanto del radio como el de la urna. ¿Bien? Tenemos un borde anterior, una cara anterior, y ya en la epífisis distal encontramos un proceso estiloides del radio, ¿cierto? En la visión posterior encontramos también la cabeza, el cuello, ¿bien? Encontramos un borde posterior, ¿ya? Que se puede ver aquí, ¿cierto? Todo este es el borde posterior, y una cara posterior, ¿bien? Y en la epífisis distal también podemos ver el proceso estiloides del radio, pero también podemos ver aquí un tubérculo que se llama tubérculo dorsal, ¿ya? Ahora, si nosotros miramos la epífisis distal del radio un poco más desde una visión inferior a él, ¿cierto? Podemos ver esta cara articular, ¿cierto?, del radio, que es para el carpo. Podemos ver también el proceso estiloides del radio, el tubérculo dorsal del radio, y también podemos ver una estructura nueva, ¿cierto?, que es la escotadura ulnar del radio. ¿Bien? Ahora, vamos a ver la ulna. ¿Bien? Antes de el radio, ¿cierto?, este radio que está acá, el proceso estiloides siempre está hacia lateral. Por lo tanto, esto nos indica si es que este radio es izquierdo o derecho. En este caso, como estamos viendo en una visión anterior, porque podemos ver la tuberosidad del radio, y no vemos el tubérculo dorsal en la epífisis distal, por lo tanto estamos viendo la cara anterior, vamos a decir que este radio es izquierdo, ¿bien? Porque el radio siempre está lateral a la ulna. La ulna debería estar acá, ¿bien? Ahora, vamos a ver la ulna, ¿bien? Vamos a ver la vista anterior, ¿bien? Aquí podemos ver en la diáfisis una cara anterior, y en la epífisis proximal vamos a encontrar una gran escotadura que se llama escotadura troclear, ¿sí?, que termina aquí abajito en un proceso que se denomina proceso coronoides de la ulna. También inferior distal, ¿no es cierto?, a este proceso coronoides encontramos una tuberosidad de la ulna, y acá encontramos la escotadura radial de la ulna, la cual va a contactar con la cabeza del radio. ¿Bien? Tenemos también un borde anterior, tenemos un borde interóseo. Entonces, siempre el borde interóseo está hacia, en el caso de la ulna, hacia lateral, ¿sí? Y la escotadura radial de la ulna siempre está hacia lateral también. Por lo tanto, podemos decir que, como esta es una visión anterior, porque podemos ver la escotadura troclear y la tuberosidad de la ulna y el proceso coronoides de la ulna, podemos decir que esta ulna es derecha. ¿Bien? Acuérdense de la posición anatómica. Acá debería estar el radio, ¿cierto? Y, por lo tanto, es de un antebrazo derecho. ¿Bien? Sigamos. En la visión posterior podemos ver una gran estructura que se puede palpar, de hecho, que es la punta del codo, que se denomina olecrano. ¿Bien? Podemos ver en la diáfisis ya el borde posterior, y podemos ver ya el proceso estiloides de la ulna, ¿bien? Que de hecho usted lo puede palpar, que se encuentra en la superficie posterior del antebrazo por medial, ¿sí? Aquí también podemos ver la epífisis distal de la ulna, en la cual vamos a encontrar acá la cabeza, ¿bien? Acá también podemos ver la cabeza y el proceso estiloides, ¿bien? Esta cabeza de la ulna es la que va a contactarse con la escotadura ulnar, ¿cierto?, del radio, en la epífisis distal del radio. Bien, vamos ahora a ver el carpo, ¿cierto?, el metacarpo y las falanges, que van a estar formando lo que nosotros conocemos como mano. Bien, vamos a ver una vista anterior primero, y acá podemos encontrar, vamos a analizar primero el carpo. Bien, el carpo está formado por 8 huesos cortos, bien, que se disponen en 2 filas, una fila proximal y una fila distal, ¿sí? En la fila o hilera proximal vamos a encontrar de lateral a medial el escafoides, el semilunar, el piramidal, y anterior al piramidal se encuentra el pisiforme. ¿Bien? Esto es una visión anterior, perdón. Si nosotros vamos a una visión posterior, vamos a encontrar,
antes de eso vamos a ver la segunda hilera. En la segunda hilera siempre vamos a describirlo de lateral a medial. Encontramos el trapecio, luego el trapezoide, luego tenemos el hueso grande, porque es más grande de los huesos del carpo, y encontramos uno que tiene un gancho que se denomina ganchoso. ¿Bien? Ahora, en una visión posterior, vamos a encontrar del lateral a medial, primero la hilera proximal, el escafoides, el semilunar y el piramidal. Aquí podemos ver parte del pisiforme, pero estrictamente esta imagen está un poco rotada. No podemos ver en general el pisiforme. ¿Bien? Por lo tanto, por posterior se ven 3 de los 4 huesos de la primera hilera del carpo, de la hilera proximal. Luego, la hilera distal encontramos al trapecio, al trapezoide, al grande y al ganchoso. ¿Bien? Ahora, si seguimos hacia distal, vamos a encontrarnos con los metacarpianos, que son los huesos que van a estar formando la palma, ¿cierto?, de la mano, ¿cierto?, aquí, o el dorso, la mayor parte de la palma y del dorso de la mano. Ahora, un metacarpiano tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una base, ¿bien? Y tenemos 5 metacarpianos, siempre vamos a contar de lateral a medial, ¿cierto?, de lateral a medial, los metacarpianos, el primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. ¿Bien? Luego vamos a encontrar las falanges, ¿bien? Y en las falanges también son, bueno, los metacarpianos, chicos, son huesos largos, por lo tanto, tienen estas epífisis que se denominan cabeza y base, ¿bien? Y una diáfisis que se le denomina cuerpo. Lo mismo pasa para las falanges, tiene una epífisis distal, que es la cabeza, tiene una diáfisis, que es el cuerpo, y una epífisis proximal, que es la base. En el caso de las falanges, vamos a encontrar del segundo al quinto dedo, porque contamos siempre los dedos desde lateral a medial, vamos a encontrar una falange proximal, una intermedia y una distal. En el caso del pulgar, vamos a encontrar solo 2, una proximal y una distal. ¿Bien? Ya, vamos a ver entonces ahora la artrología del miembro superior. ¿Bien? Vamos a partir por la articulación esternoclavicular. La articulación esternoclavicular está formada por el extremo external de la clavícula y por las escotaduras, ¿bien?, claviculares del esternón. Ahí podemos ver entonces ambas articulaciones esternoclaviculares. Y acá, bueno, estas, chicos, se clasifican como sinovial celar, ¿bien? Y podemos encontrar acá unos ligamentos asociados a estas, ¿bien? Una que va a estar por anterior, un ligamento que se va a denominar ligamento esternoclavicular anterior, ¿bien? Tenemos un ligamento que va del primer cartílago costal a la clavícula, a la impresión, ¿no es cierto?, para el ligamento costoclavicular de la clavícula. Este entonces sería el ligamento costoclavicular. Tenemos un ligamento interclavicular que va a estar entre ambas clavículas, pasando por la escotadura yugular del esternón, que van a estar principalmente estabilizándola. Ahora, también tenemos el ligamento esternoclavicular posterior, ¿bien?, pero no se puede ver en esta imagen, está en la misma ubicación, pero por la cara posterior de esta articulación. ¿Bien? Ahora, vamos a ver la siguiente articulación, que es la articulación acromioclavicular. Recuerden que es una sinovial plana, y acá vamos a encontrar varias estructuras, o algunas estructuras asociadas a esta articulación. Primero, ahí podemos ver la cápsula, ¿cierto? Esa es la cápsula articular que está, bien, cubriendo y estas dos superficies articulares formando parte de la articulación, ¿bien? Tenemos ligamentos que son extrínsecos a esta articulación, que se denominan coracoclaviculares en conjunto, pero son dos, un ligamento conoideo, ¿cierto?, que va a ir del proceso coracoides de la escápula al tubérculo conoideo de la clavícula, que es más medial, y tenemos un ligamento que es más lateral, que se denomina trapezoideo, que va desde el proceso coracoides hasta la línea trapezoidea de la clavícula. ¿Bien? Ahora, siguiente articulación, vamos a ver la articulación glenohumeral, que es la articulación de hombro, ¿cierto? Y esta articulación se clasifica como una sinovial esferoidea, y vamos a encontrar un ligamento, ¿cierto?, que va a ir desde el proceso coracoides hasta el tubérculo menor del húmero, que se denomina el ligamento coraco-humeral,
Y vamos a encontrar ligamentos que son glenohumerales, que se van a ver por anterior, esto es una visión anterior, chicos, que son tres: ligamento glenohumeral superior, ligamento glenohumeral medio y ligamento glenohumeral inferior, que igual se puede ver por posterior, más o menos hasta esta altura, se va a ver el ligamento glenohumeral inferior. El resto, que se puede ver por posterior, es cápsula articular. ¿Bien? Ya, vamos ahora entonces a la articulación de codo, que está formada por tres articulaciones: la articulación húmero-ulnar, la húmero-radial y la radio-ulnar proximal. ¿Bien? Ahora, encontramos acá entonces, para ver la articulación húmero-ulnar, la tróclea humeral, ¿cierto? También la podemos ver ahí, y lo que dibujé ahí con naranjo es la escotadura troquear de la ulna. Estas dos superficies van a estar formando esta articulación húmero-ulnar, que se clasifica como sinovial trocoide, perdón, troclear, no trocoide, troclear, o antiguamente bisagra, ¿cierto? Ya, entonces esta es la articulación húmero-ulnar. Ahora, para la articulación húmero-radial, aquí entonces tenemos el capítulo y la cabeza del radio que van a estar formando las superficies articulares de esta articulación, y esta articulación se puede ver también en esta imagen en una visión lateral. Podemos ver acá el capítulo humeral y la cabeza del radio que va a estar formando esta articulación húmero-radial. ¿Bien? Esta articulación, aunque usted no lo crea, se clasifica como una articulación sinovial esferoidea, ¿bien? Debido a las formas de la esfera que tiene el capítulo humeral. Y por último tenemos otra articulación que es la radio ulnar proximal, que es entre la cabeza del radio y la escotadura radial de la ulna, ¿cierto? Estas dos son las superficies articulares de esta articulación radioulnar proximal. Esta articulación se clasifica como una articulación sinovial pivote o trocoide. Ahora sí, ¿bien? Bien, ahora, podemos ver acá una gran cápsula, ¿cierto?, que va a estar envolviendo a estas tres articulaciones, ¿bien? Por eso vamos a hablar que esta es la gran articulación del codo, formada por tres articulaciones que ya describimos, ¿bien? Acá se puede ver en una visión anterior la cápsula articular. En una vista medial podemos ver un complejo ligamentoso que se denomina ligamento colateral ulnar o medial de codo, ¿cierto? Y por lateral podemos ver otro complejo ligamentoso que se denomina ligamento colateral radial o ligamento colateral lateral de codo. Siempre, si utilizan lateral o medial, deben decir que es de codo, porque también tenemos ligamentos colaterales mediales y laterales en la articulación de rodilla. Y por último, bien, podemos ver acá también parte de la cápsula articular, ¿cierto?, de esta articulación de codo, y podemos ver asociado a ella un ligamento que va a estar rodeando la cabeza del radio, que se denomina el ligamento anular de la cabeza del radio. ¿Bien? Vamos ahora a antebrazo y muñeca. En el antebrazo, como yo les comentaba, teníamos un borde interóseo del radio, ¿cierto?, porque este es el radio, ahí podemos ver un borde interóseo del radio, y un borde interóseo de la ulna, que está insertado en ambos bordes interóseos una membrana que, como dice ahí, se llama membrana interósea. Ya esto es una visión anterior, chicos. Esta membrana interósea es un tejido conectivo fibroso, ya, que por lo tanto va a generar que esta articulación se clasifique, ¿cierto? Esta articulación se llama sindesmosis radioulnar y se clasifica como una articulación fibrosa sin desmosis. Ya no hay contacto entre las superficies articulares, ya una articulación a distancia. Luego encontramos acá, ¿no es cierto?, el radio, ¿cierto?, y la primera hilera del carpo, ¿bien?, que va a generar esta articulación radiocarpiana, ¿ya? Específicamente el escafoides y el semilunar, junto con la epífisis distal del radio, están formando esta articulación radiocarpiana, ¿bien? Esta articulación radiocarpiana se clasifica como una articulación sinovial elipsoidea o condilia, ¿bien? Vamos a ver astrología de la muñeca y mano, de nuevo. Aquí podemos ver la articulación radiocarpiana, ¿bien?, entre el semilunar, el escafoides y la epífisis distal del radio. Podemos ver también una articulación entre
la primera hilera del carpo y la segunda, que se denomina articulación mediacarpiana, y también entre cada hueso del carpo podemos encontrar articulaciones que se denominan articulaciones intercarpianas. Dijimos que la articulación radiocarpiana se clasifica como sinovial condilia o elipsoidea. La mediocarpiana también se clasifica como elipsoidea, en este caso elipsoidea doble, ¿cierto? Porque tenemos dos cóndilos dibujados acá. Y las intercarpianas se clasifican como sinoviales planas, ¿ya? Debido a que solo van a permitir movimientos de deslizamiento entre los huesos del carpo. Luego vamos a encontrar articulaciones carpo-metacarpianas que también son sinoviales planas, excepto la primera articulación carpo-metacarpiana o trapecio-metacarpiana, que se forma entre el trapecio y el primer metacarpiano. Esta articulación, debido a sus formas de las superficies articulares, se clasifica como una sinovial celar, o silla de montar o encaje recíproco. Bien. Siguientes articulaciones son las articulaciones metacarpofalángicas, que se clasifican como sinoviales elipsoideas, excepto la primera también, que se clasifica como una articulación sinovial troclear. Bien. Y las interfalángicas proximales como, bien, estas son las articulaciones interfalángicas proximales, perdón, y esas son las articulaciones interfalángicas distales, ¿bien? En el caso del pulgar solo tenemos una articulación interfalángica y todas las articulaciones interfalángicas se clasifican como sinoviales trocleares. Ahora, ¿qué ligamentos vamos a revisar en esta región? Primero, un ligamento radiocarpiano palmar, ¿cierto? O también ligamento transverso del carpo. Y un ligamento que va a ir entre las cabezas de los metacarpianos, que se denominan ligamentos metacarpianos transversos profundos. ¿Bien? Ya. Vamos a ver ahora miología del miembro superior. Ya. Acá tenemos una visión anteromedial de todo miembro superior con toda la musculatura. Vamos a ir viendo desde medial, ¿cierto? O desde proximal a distal, ¿cierto? Entonces, primero podemos ver acá el músculo que se encuentra en la fosa subescapular, que se denomina músculo subescapular. Bien, y distal a este vamos a encontrar un músculo que se puede ver solo esta parte, que se denomina músculo redondo mayor, y anterior a él podemos ver un músculo que está cortado, que viene desde la región de dorso, que es el músculo latísimo del dorso o dorsal ancho. Bien, aquí podemos ver la clavícula cortada, y asociada a ella vamos a encontrar el músculo subclavio. Bien, acá podemos ver un músculo que está cortado, que se denomina músculo pectoral menor. Bien, y justo lateral a este músculo pectoral menor podemos ver otro músculo, ¿cierto?, que se dirige hacia la región braquial, pero antes de revisar este, podemos ver un gran músculo acá, que es el que todos, digamos, ya quizás conozcan, que es el músculo deltoides. Bien, ahora sí vamos a la región braquial, podemos encontrar este músculo que se denomina coracobraquial, músculo coracobraquial porque va del proceso coracoides a la región braquial. ¿Bien? Y encontramos acá el músculo quizás más famoso del cuerpo humano, ¿cierto? El músculo bíceps braquial, que tiene dos cabezas, como su nombre lo indica, una cabeza corta, que es más medial, y una cabeza larga, que es más lateral. ¿Sí? Ahí está la cabeza corta y la cabeza larga. En la región posterior, en el compartimiento posterior de la región braquial o de brazo, vamos a encontrar un gran músculo que se denomina tríceps braquial, y aquí vamos a ver solo dos cabezas del tríceps braquial. La cabeza larga, ¿cierto? Tríceps braquial, cabeza larga, y la cabeza medial. ¿Bien? Y en el antebrazo vamos a encontrar en esta imagen, ¿cierto?, los músculos del compartimiento anterior y un gran músculo del compartimiento posterior. Vamos a encontrar primero, de lateral a medial, el músculo pronador redondo, luego el músculo flexor radial del carpo, luego un músculo que se denomina palmar largo, y por último, el músculo flexor ulnar del carpo. ¿Bien? Y encontramos acá, ¿no es cierto?, el músculo brachiorradial, ¿bien?, que ese músculo pertenece al compartimiento posterior de antebrazo. Y en la región de la mano vamos a encontrar dos regiones, una región tenar y una región hipotenar, y acá podemos encontrar el músculo abductor corto del pulgar, que se puede ver, y el músculo abductor corto del meñique o del quinto dedo. ¿Sí? Esto es lo que podemos ver en esta imagen. ¿Sí? Vamos ahora
a ver otras imágenes, podemos ver entonces aquí el músculo subescapular, bien, podemos ver el músculo acá redondo menor, aquí el latísimo del dorso, bien, también podemos ver acá el subclavio y el pectoral menor cortado, bien. Ahora, acá podemos ver el músculo coracobraquial, podemos ver al bíceps braquial con sus dos cabezas, la cabeza corta y la cabeza larga, y podemos ver algo del tríceps braquial, ¿cierto? La cabeza medial y la cabeza larga. Acá nuevamente podemos ver al bíceps braquial, ¿cierto? Con sus dos cabezas, la corta y la larga, y también podemos ver aquí al coracobraquial. Si nosotros sacamos al bíceps braquial, vamos a encontrar, ¿cierto?, las dos cabezas cortadas, ¿cierto?, de este bíceps braquial, y podemos ver cómo este coracobraquial se inserta en el húmero, y se va mezclando con algunas fibras de otro gran músculo que se denomina músculo braquial. ¿Bien? En una vista posterior podemos encontrar asociado a las fosas supraespinosa e infraespinosa, el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso, ¿bien? También podemos ver el músculo redondo menor que se encuentra ahí, y más inferior a este podemos encontrar el músculo redondo mayor. ¿Bien? Acá otra imagen, ¿cierto? Podemos ver el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, y podemos ver ya aquí las cabezas del músculo tríceps braquial, ¿bien? Cabeza lateral, cabeza larga, y la cabeza medial, que se pueden ver aquí un par de fibras, ¿bien? Aquí está la división entre la cabeza medial y la cabeza larga, ¿bien? Y aquí está el tendón del tríceps braquial. Otra imagen, ¿cierto? Podemos ver acá el coracobraquial, bíceps braquial con sus dos cabezas. Si lo sacamos, podemos ver mejor el coracobraquial, el músculo braquial, ¿bien? Y en el antebrazo podemos ver en el compartimento anterior el primer plano, ¿cierto? Es el pronador redondo, luego tenemos el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo, que ya habíamos visto, ¿cierto? Y el músculo flexor ulnar del carpo. Pero en el segundo plano encontramos un músculo, que es el flexor superficial de los dedos, ¿cierto? Que solo se puede ver ahí. Y si nosotros sacamos esto, ¿sí?, del fantoma, vamos a encontrarnos con esta imagen, ¿bien? Y aquí podemos ver el músculo flexor profundo de los dedos, y lateral a este podemos ver el músculo flexor largo del pulgar, ¿bien? Y profundo a estos músculos vamos a encontrar en un cuarto plano, dependiendo de la división de Moore, vamos a hablar de que estos están todos en un tercer plano, o el músculo que se puede ver acá, que se denomina pronador cuadrado, se encuentra en un plano más profundo aún, que es el cuarto plano, ¿bien? Vamos a ver ahora esta visión anterolateral. Primero vamos a encontrar los músculos de una región más lateral, ¿cierto?, que pertenecen al compartimiento posterior de antebrazo, ¿bien? Que se puede ver aquí también el músculo brachiorradial, que podemos ver acá también, músculo brachiorradial bastante grande, seguido de un músculo extensor radial largo del carpo y un extensor radial corto del carpo. Acá tenemos dos radiales asociados al carpo, a diferencia de los flexores, bien, que solo tenemos un flexor radial. Si nos vamos a esta visión más posterior aún, encontramos el músculo extensor de los dedos. Luego encontramos un pequeño músculo extensor del meñique o del quinto dedo, y el más medial de todos es el músculo extensor ulnar del carpo. ¿Bien? Más superior también podemos encontrar un músculo que se denomina músculo anconio, ya no confundir con el nombre Antonio, ¿cierto? Que dependiendo del libro lo va a encontrar asociado al compartimento posterior de antebrazo o el compartimento posterior de brazo, donde está el tríceps. ¿Bien? Si nosotros sacamos, ¿cierto?, estos músculos, vamos a encontrarnos con esta imagen donde podemos ver el extensor de los dedos, el extensor del meñique y el extensor ulnar del carpo, que están cortados. Bien, pero podemos ver otro plano más profundo en donde podemos ver más músculos. Músculo supinador, gran músculo. Podemos ver después más distal el músculo abductor largo del pulgar, seguido del, ¿cierto? Acá también lo podemos ver. Y seguido, aquí en esta imagen, podemos ver más distal el músculo extensor corto del pulgar, ¿bien?, que también lo podemos ver en esta imagen, extensor corto del pulgar, seguido de un músculo que se puede ver acá, que se llama músculo extensor corto,
extensor largo del pulgar. ¿Ya? Aquí está malo este es el extensor largo del pulgar. ¿Ya? Ahí hay una C, debería haber una L, ¿cierto? Extensor largo del pulgar. Y por último encontramos el músculo extensor del índice. ¿Bien? Estos son los músculos del compartimento posterior del segundo plano, ¿ya? De antebrazo. Y por último vamos a ver la musculatura de mano. Vamos a ver primero la visión palmar. Podemos ver ahí la gran aponeurosis palmar, ¿cierto? Acá podemos ver el tendón del palmar largo, que luego se mezcla con la aponeurosis palmar. Y podemos ver acá un ligamento que se denomina ligamento carpiano palmar. ¿Bien? En la región tenar vamos a encontrar el músculo abductor corto del pulgar, el músculo flexor corto del pulgar, y entre ambos estos músculos están separándose para poder ver el músculo oponente del pulgar. ¿Bien? Más distal encontramos un músculo que se denomina aductor, ¿cierto?, del pulgar. Y en la región hipotenar encontramos en este plano un músculo que se llama palmar corto, ¿bien?, o cutáneo. En esta imagen ya cabe mencionar que se sacó, ¿no es cierto?, esta aponeurosis palmar, pero también había una lámina, ¿cierto?, que mostraba músculos de esta región palmar que son más superficiales a los que se pueden ver acá, ¿ya? Pero igual se pueden ver aquí y los vamos a explicar, ¿bien? Entonces podemos ver ahí al músculo abductor corto del pulgar, podemos ver acá también el flexor corto del pulgar, y ahí cortado el oponente del pulgar. Podemos ver ahí también cortado el músculo aductor del pulgar, que se puede ver también acá, porque se inserta en el cuerpo del tercer metacarpiano. Entonces ahí tenemos el aductor del pulgar. Y ya vamos a ver músculos que están asociados a los tendones, ¿cierto?, del músculo flexor profundo de los dedos, que son estos que están aquí, ¿sí?, que se pueden ver acá, que se denominan músculos lumbricales. ¿Bien? ¿Ya? Y en la región hipotenar encontramos al músculo abductor del quinto dedo o del meñique, el músculo flexor corto del quinto dedo o del meñique, y el músculo oponente, que es más profundo, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver, pero aquí está cortado este músculo, y podemos ver un músculo que es más profundo, que es el músculo oponente del quinto dedo o del meñique. ¿Bien? Como les comentaba, aquí teníamos los lumbricales, y si nosotros sacamos, como está en esta imagen, los lumbricales con los tendones de los flexores profundos de los dedos, vamos a encontrar músculos interóseos. Ahí podemos encontrar el primer interóseo dorsal, ¿bien?, que son los que van a encargarse de abrir los dedos de la mano, de separarlos, de abducirlos. El segundo interóseo dorsal, que está asociado al tercer metacarpiano, ¿sí? Aquí indico, tercer metacarpiano. Bien, el tercer interóseo dorsal y el cuarto interóseo dorsal. Son 4 interóseos dorsales y solo 3 palmares. Bien, ahí tenemos el primer interóseo palmar, tenemos otro interóseo palmar y el último interóseo palmar. Bien. Bien, chicos, esta fue la clase del laboratorio o sesión 3 de miembro superior, en la cual revisamos los distintos temas de osteología, artrología y miología de miembro superior. Bien, espero que les haya ayudado y espero que tengan un buen laboratorio.